Muy buenos días. De nuevo agradezco su asistencia a este espacio. Vincularse a este tipo de actividades les permite a ustedes poder avanzar de manera significativa en el desarrollo de cada una de sus actividades, teniendo en cuenta que el éxito y la base más importante en la formación virtual es precisamente estos espacios donde se comparten, donde se interactúa y sobre todo donde se logra sincronizar con el otro, no solamente con el docente, sino también con los compañeros que hacen parte de la formación. Primero que todo quisiera escucharlos, que cada uno de ustedes se pueda presentar porque realmente no hemos tenido la posibilidad de socializar mucho, entonces quisiera escuchar el nombre de cada uno de ustedes, a qué se dedican y en este momento cuál es la formación que están teniendo en la Católica del Norte. Comenzamos, por favor, pueden habilitar sus micrófonos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Steven Capote. Actualmente soy tecnólogo en administración de redes de cómputo. Trabajo en una compañía outsourcing de tecnología para Suramericana. Soy analista de servidores Microsoft y me encuentro desarrollando en la Católica del Norte la ingeniería de sistemas. Muchas gracias, Andrés. Buenos días, mi nombre es Claudia Pérez, trabajo en EPM hace 10 años como auxiliar en la unidad de facturación y estoy en el programa de ingeniería de sistemas. Muchas gracias, Claudia. Hola, profe, buenos días, compañeros. Mi nombre es Andrés Berrío. En el momento me encuentro inscrito en el programa de Ingeniería Informática en la Católica del Norte y me desempeño como auxiliar en soporte en una inmobiliaria. Muchas gracias, Steven. Bueno, antes de entrar como en tema, me gustaría escucharlos cómo ha sido su experiencia en la formación virtual. Bueno, y cómo les ha parecido las actividades, si han presentado alguna dificultad en el desarrollo de estas, de la plataforma. Me gustaría como escucharlos en relación a esta experiencia. Bueno, yo creo que la formación virtual nos ha dado como esa flexibilidad que uno alcanza a buscar pues en las posibilidades tecnológicas de hoy. Pues como de pronto lo leíamos en la cátedra institucional al principio, hay un punto donde el paradigma de formación ha cambiado demasiado y ya uno no tiene que estar encerrado en cuatro paredes para poder estudiar, y creo que esa posibilidad ha sido muy beneficiosa, por lo menos los tres compañeros que ya trabajamos, creo que nos da muchas ventajas, por el hecho de evitar desplazamientos, de que en cualquier momento, en cualquier espacio yo puedo entrar a ver mi clase, a tener mis materiales, a hacer mis trabajos, sin depender de un tema de desplazamientos que ahora se vuelve complejo en las ciudades, sin depender de tener que estar encerrado en un aula específica para poder ver una materia o algo así. Entonces creo que son ventajas que ayudan como a de pronto al desarrollo de la educación a como la concebíamos antes. ¿Y cómo te ha ido con el uso de la plataforma? La verdad, muy bien, es muy intuitiva y pues básicamente lo va guiando a uno con todo. Y pues como veo que los tres trabajamos en tecnología, creo que no se nos hace complejo entender un poco el funcionamiento de la misma. Ah, sí, es verdad, sí. Muchísimas gracias. Claudia, ¿cómo le ha ido con esta formación? ¿O ha tenido experiencia antes en la formación virtual? No, profe, de hecho yo hace muchísimo tiempo que no estudiaba
y me estoy dando esa oportunidad en este momento porque pues necesito como avanzar un poco más en la empresa. Yo pienso que nunca es tarde para hacerlo y me ha parecido una plataforma muy amigable. O sea, le ha comprendido muy bien las tareas, los anuncios, pues todas las secciones que tiene. Hasta ahora me ha ido muy bien. Hasta ahora me ha ido muy bien, gracias a Dios. Y de hecho, también estoy trabajando en este momento en la modalidad de teletrabajo, precisamente por lo que decía el compañero Steven. Ahora es un poquito complicada la movilidad en la ciudad. Entonces, estoy al mismo tiempo, tanto en el trabajo como en el estudio, pues de esta manera virtual y me ha parecido muy cómodo para hacer mis actividades, manejar mi tiempo, lo que dice él, que uno en cualquier momento puede acceder a la plataforma, hacer sus tareas, sus trabajos, las evaluaciones, entonces me parece muy cómodo y muy práctico. Muchísimas gracias, Claudia. Y Andrés. Pues, profe, claro, todo lo que dicen los compañeros, estoy de acuerdo, solo que para mí sí ha sido un reto bastante grande el hecho de ejercer ese autoaprendizaje y ese dominio y esa disciplina que si bien muchas personas nos consideramos así, pero que en este caso se requiere mucho, mucho más esfuerzo. eh, la flexibilidad, los tiempos son demasiado satisfactorios. Ya, tener esta herramienta a la mano, poder interactuar de esta forma virtual, es muy amigable, solo que sí enfatizo en ese tema que es complejo. Debido a que estaba enseñado a un modelo de aprendizaje tradicional, que es un docente, que es un aula de clase, que hay una interacción constante con los compañeros y veo que eso es un punto a fortalecer en este campo del aprendizaje virtual. Creo que la interacción, la comunicación asertiva juegan un papel fundamental en cualquier ambiente de aprendizaje y considero que sí faltaría un poquitico en ese tema, pero no, cada día identificándonos más con las herramientas, son súper intuitivas, súper flexibles, eh, pero bien, vamos muy bien. Ok, muchísimas gracias, Andrés. Bueno, ustedes tienen toda la razón. La parte virtual, la educación virtual, yo también soy formada de la Católica del Norte y allí hice mi licenciatura y mi maestría. Cambia un poquitico el paradigma de la educación tradicional y quizás cuando la educación virtual comenzó a incursionarse mucho en nuestro país, de pronto habían muchas dudas, en especial si la formación si era significativa o no era significativa. Y es como sucede en todos los espacios, esa formación, el valor significativo se lo da a cada estudiante, ¿cierto? Y en realidad nos hemos dado cuenta que el nivel de calidad que ha alcanzado la Católica del Norte en este caso no permite hacer como esas diferencias que de pronto crean esos estigmas. Y a la hora el título que uno obtiene aquí a través de la universidad no presenta pues como por decir entonces porque tienes ese título de pronto se te va a pagar menos, no, tu título tiene el mismo valor que puede tener otro título. Y también es pensar como en las posibilidades, sobre todo para las personas que trabajan o que tienen familias y también el tema del desplazamiento. Entonces muchas personas accedemos mucho a la virtualidad precisamente por este tipo de situaciones. Creo que la virtualidad es una cultura que día a día permite como incursionar en nuestras actividades cotidianas y cuando las personas asumen esa responsabilidad, esa disciplina, el tema de poder sentarse a estudiar de manera autónoma y sobre todo estar muy apoyado del docente porque si bien es una construcción autónoma es importante que el estudiante siempre esté en contacto con el docente. ¿A través de qué espacios? A través de este espacio de encuentros sincrónicos, a través del espacio del correo de la plataforma, a través del Skype, como las diferentes herramientas que se ofrecen para que ustedes puedan tener una buena comunicación y un acercamiento pues de manera equilibrada frente al desarrollo de sus actividades. Precisamente yo soy docente básicamente en esta parte de la universidad en licenciaturas
Y este curso de habilidades comunicativas me permite integrar muchos profesionales de diferentes disciplinas. Y cuando tomo este curso, de pronto les hago una reflexión y es el tema de cómo las habilidades comunicativas no solamente se reducen a un contenido, sino que además también se permiten trabajar desde una diferenciación de cuáles son las 4 habilidades comunicativas, ¿cierto? Que tienen que ver con saber escuchar, con el tema de la escritura, con el tema de poder, la parte oral, y también como me voy desenvolviendo a través del contexto de forma interdisciplinar donde las logro agrupar. Todo profesional o toda persona que desea ejercer una actividad o se desempeñe en cualquier cargo o la actividad que uno desarrolle tiene muchos componentes y esos componentes van direccionados desde esas habilidades comunicativas. Entonces desde allí quiero hacer como una postura o compartirles como algunos aspectos desde la escucha activa, cómo la escucha activa permite que la construcción de esas relaciones con el otro se puedan desarrollar de manera asertiva. Hay algo muy común, chicos, y es lo que está pasando hoy en día, y es que las personas, cuando, digamos, leemos un mensaje en WhatsApp, le estamos poniendo tono a los mensajes, y en realidad no estamos viendo a las personas, no estamos viendo sus gestos. Entonces muchas veces por un mensaje mal interpretado se producen muchos problemas, se generan discusiones o se generan malas interpretaciones que hay veces afectan las relaciones interpersonales, y eso no sería lo ideal es poder propiciar que cada una de las herramientas que la sociedad hoy nos regala y que nos permite vivenciarlas se puedan utilizar de manera asertiva para que cada uno de sus campos, y más ustedes que están sumergidos en la parte virtual y que su carrera va muy alineada a eso, que se permita desarrollar una comunicación de verdad asertiva, coherente y que sea muy pertinente frente a estos espacios. Entonces, como les decía, lo ideal en el día de hoy es tratar de revisar aspectos desde la comunicación oral. Para que la comunicación oral se pueda dar, se requieren elementos muy importantes que van desde las habilidades comunicativas, ¿cierto? Básicamente nosotros conocemos la comunicación oral desde un significado que nos dice que la comunicación oral se establece entre 2 o más personas, donde en esa comunicación intervienen ciertos elementos, interviene un emisor, interviene un receptor, un canal, un código que permite que se lleve a cabo. Y todo eso parte ¿de dónde? Eso parte básicamente de la cultura, del contexto que permita que se lleve a cabo. Y siempre y cuando exista una situación comunicativa, exista un pretexto o un contexto que permita desarrollarse. Hoy en día, a esta comunicación oral o a la forma como nos comunicamos con el otro, se ve realmente muy relacionada con el tema de las videoconferencias. O sea, realmente hoy en día es muy fácil comunicarse a través del celular independientemente de la ubicación geográfica con otra persona, la puedes ver en tiempo real, que difiere mucho a lo que pasaba hace muchísimos años, donde una carta quizás se demoraba meses, años en llegarle a alguien, y hoy en día de manera muy instantánea estos mensajes llegan y se comparten con otras personas. Bueno, tenemos el tema de retórica. La retórica básicamente se basa como en el lenguaje que todas las personas utilizamos con el otro y que esos lenguajes se asocian a nuestras disciplinas y a nuestros campos de conocimiento. En el caso de ustedes, su retórica está basada en la ingeniería y en sus propias experiencias personales que les permite que los actos comunicativos se desarrollen de manera objetiva y siempre apunten como a un fin específico de acuerdo a la formación que ustedes están teniendo, y que, como bien lo decía, por ejemplo, la compañera, se articula a sus desempeños laborales, a sus proyecciones profesionales y a la forma como ustedes van cada día visionándose en los campos específicos en los cuales se van formando y se van pues como desarrollando como profesionales. Desde ahí entonces viene la retórica de la disciplina y cómo esto se permite en ciertos actos comunicativos que de una u otra manera deben de tener un fin estético.
Lo estético nosotros siempre lo hemos conocido como lo bello, y la palabra también debe ser bonita, debe ser una palabra amigable. El uso del discurso debe ser un discurso que se comprenda. El uso de las relaciones con el otro deben ser relaciones asertivas y coherentes frente a lo que estamos haciendo. Y desde allí permitir que cada uno de los elementos que hacen parte de la comunicación tengan un sentido objetivo, no ser muy subjetivo, porque hay veces la emoción no permite que los actos comunicativos se desarrollen de manera coherente. Lo digo, por ejemplo, cuando muchas veces nos llenamos, digamos, como de sentimientos negativos y tenemos una pequeña discusión o una pequeña diferencia con una persona, y muchas veces ni se habla, se deja la diferencia allí, y esto hace que los ambientes se vayan convirtiendo en aspectos muy tensos, muy densos, y que al final fue algo muy simple que no tuvo una claridad y que lo ideal es que se tuviera. Entonces, cuando las emociones intervienen en este tipo de lenguajes, muchas veces si no se manejan de manera adecuada, hace que se produzcan como lazos o aspectos en el lenguaje que no son los adecuados. La retórica, por un lado, nos dice cómo la adecuada utilización del lenguaje desde la parte oral, y cómo esa adecuada utilización del lenguaje tiene que ver con el auditorio, las personas que nos están escuchando. Es importante reconocer que no solamente nosotros hacemos una exposición frente a un público cuando tenemos que exponer un tema de una materia o un tema laboral, sino que todo el tiempo cuando estamos en las diferentes relaciones familiares, sociales, personales, conyugales, siempre estamos en una exposición con el otro. Entonces, ¿cómo esa retórica permite que el lenguaje se desarrolle de manera asertiva? Por otro lado, cuando ya el lenguaje se traslada a lo escrito, vienen elementos muy importantes que tienen que ver con técnicas desde la gramática, la sintaxis, la sintáctica, que permitan la elocuencia y la belleza en el discurso. Nosotros muchas veces cuando somos de otras ramas que no tienen que ver con la formación en español, pensamos que no es necesario que sepamos escribir muy bien. La verdad es que sí. Todo el tiempo es una actitud que se tiene que estar fortaleciendo, una habilidad que se tiene que estar fortaleciendo. El tema de la escritura, la coherencia, es decir, que lo que se escriba se comprenda, y sobre todo el buen uso de la ortografía y la gramática, que pese a que hoy en día tenemos la facilidad de poder escribir y el Word lo corrige o puede buscar la palabra de manera fácil, pero sí es importante que todo el tiempo estemos muy pendientes de esos asuntos que permitan que el mensaje se transmita de manera secuencial y de manera coherente, porque muchas veces un punto o un signo de puntuación afecta muchísimo los discursos y no permite que se cumplan de manera significativa. La expresión corporal o la expresión desde el lenguaje corporal nos habla mucho de ese lenguaje que no es verbalizado. Quiere decir que verbalizado es como ese lenguaje que no pasa a través del discurso. Es el lenguaje que tiene que ver con el uso de las manos, con la postura, con los gestos, los movimientos, los brazos, como todas esas emociones subconscientes que de una u otra manera cuando estamos dentro de la expresión permiten detectar nuestros estados emocionales, permiten detectar el miedo. ¿Cómo? Cuando una persona está hablando y de pronto la voz se entrecorta un poquito, entonces es el miedo o es la tristeza porque tiene ganas de llorar, un ejemplo, ¿cierto? O cuando yo estoy haciendo una exposición en el caso de espacios presenciales, entonces asumo una postura muy pegada a los tableros o me siento toda la exposición, o algo muy básico cuando estamos hablando con alguien y no nos mira a los ojos, ¿cierto? Entonces uno comienza a verbalizar todos esos componentes desde lo corporal y comienza a hacer unas inferencias o unas interpretaciones. Uno diría, ve, no me mira a los ojos, entonces me estará diciendo mentiras, un ejemplo, ¿cierto? Entonces cosas como esas hacen que el lenguaje sea un conjunto desde lo escrito, lo oral y el lenguaje corporal, para que permita establecer esas relaciones con el otro y puedan acercarse a sucesos de manera creativa, ¿cierto?
si nuestra expresión está basada como en el uso de nuestro cuerpo, como toda la palabra pasa a través del cuerpo, es importante saberlo utilizar de manera adecuada y que no se conviertan en asuntos no verbales que muchas veces saturen la información o saturen lo que nosotros queremos decir a las otras personas. Otro elemento muy importante que es importante tener en cuenta es el tema de la escucha activa. La escucha activa facilita que la comunicación sea coherente frente a diferentes aspectos desde lo que yo escucho y desde lo que yo puedo entonces hacer parte de ese momento comunicativo, ¿cierto? Porque si yo escucho a la otra persona desde manera secuencial o desde manera coherente, eso me facilita a mí comprender lo que el otro me quiere decir, ¿cierto? Y que esa comprensión va mucho desde los sentimientos, las ideas o pensamientos, lo que les decía ahorita, muchas veces una sola idea que no se alcanza a explicar o no se alcanza a comprender de manera adecuada, eso genera muchas dificultades. Entonces, cuando yo escucho, estoy prestando atención a lo que la otra persona me está diciendo. Una de las situaciones que evidenciamos hoy en día es que tú le dices algo a alguien y posiblemente, estoy hablando de manera generalizada, sino que posiblemente las otras personas pueden estar, digamos, haciendo uso de su celular. Entonces te dicen, sí, yo te estoy escuchando, pero tranquilo, sígueme hablando. Y eso no es así, realmente muy pocas veces sucede que se pueda lograr, otras no. Entonces la otra persona, uno cree que la otra persona porque te está diciendo sí, sí, de verdad sí te está escuchando, pero le haces una pregunta y te contesta cualquier cosa. Entonces en esa posición nos deberíamos cada uno de nosotros pensarnos cómo las nuevas tecnologías no afecten el proceso comunicativo, porque cuando yo escucho al otro es importante escucharlo mirándolo a los ojos, de manera muy atenta, de manera muy respetuosa, porque eso permite la buena comunicación y se trata de una escucha, no es simplemente oír al otro, sino que también es intentar concentrarme en el mensaje que el otro me está dando. ¿Qué obstáculos se podrían presentar en la escucha activa? Podríamos hablar, por ejemplo, de una atención dividida, el tratar de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo creyendo que estoy escuchando al otro. Eso es no es adecuado y no permite que la escucha se desarrolle de manera adecuada. Atención a nosotros mismos es otro de los obstáculos, comprometemos nuestra capacidad de escuchar a la otra parte. Se supone que yo estoy sentado en un auditorio, estoy escuchando al ponente, pero realmente no le estoy prestando como la atención que se debe, sino que lo estoy escuchando, pero estoy pensando en las cosas que siguen posterior a esa jornada, ¿cierto? O estoy pensando en lo que me pasó otro día, o estoy asociando un asunto de pensamientos que realmente no aportan como a la concentración que estamos realizando allí, y que eso tiene que ver cuando fingimos que estamos escuchando al otro y quitarle la importancia a lo que otro dice únicamente porque tiene creencias distintas. Es importante que nosotros pensemos que estamos en un mundo donde todas las personas tenemos formas de pensar muy diferentes y el hecho que el otro piense diferente a lo que yo intento decir, a lo que yo intento hacer, no quiere decir que él esté en el error. Quiere decir que hay diferencias y diferentes percepciones y que eso nos debe someter como a un sentido crítico, autocrítico, donde me permita analizar qué tan pertinente es el aporte del otro sin llegar a generar discusiones, como pasa actualmente en el campo político. El hecho de pensar de manera diferente o tener ciertas posturas diferentes ha creado diferentes problemas donde en realidad todos vamos a un mismo punto, toda la ciudadanía va a un mismo punto, que es un interés general por buscar el bienestar común de toda la sociedad. Entonces, si todos vamos al mismo punto, ¿por qué discutir entre nosotros mismos o por qué generar esos espacios donde en realidad no se buscan alternativas, sino que se buscan otros aspectos como culpabilidad, responsabilidades, sino poder avanzar en esos procesos? Es más o menos como lo que les quería presentar de manera muy sencilla. No sé si de pronto ustedes se sintieron identificados un poco con lo que les venía diciendo o qué aporte les pudo hacer como esta pequeña socialización a su campo laboral, profesional o personal. Los escucho, muchachos.
Yo creo que es un poco pues la visualización de lo que somos como sociedad al momento de comunicarnos, porque también es un poco lo que decía Andrés ahorita que hablábamos de la virtualidad. Ese tema de que no nos vemos cuando nos expresamos, de que no tenemos esos espacios donde nos encontramos muchas veces, eso es a veces necesario para uno comprender toda la intencionalidad de la comunicación. Y el tema de la escucha creo que es algo muy necesario en el punto coyuntural donde nos encontramos, porque estamos en unas transiciones políticas, en unas transiciones sociales, haber hablado de proceso de paz, de hablar de elecciones presidenciales, y se ha tornado un tema demasiado pasional y ha hecho que no escuchemos los argumentos del otro, ha hecho que no hagamos una pausa para escuchar, procesar, pensar y responder. Entonces creo que es un poquito bien el reflejo de lo que somos como sociedad en la relación actualmente. Y la presentación es ideal de lo que debería ser y como lo que debemos fomentar en nuestro día a día. Muchas gracias. ¿Quién más nos quiere realizar un aporte, chicos? Profe, pues yo diría también, pues como para agregarle al tema, que bueno, la comunicación es la base fundamental en el desarrollo de cualquier contexto social, pues en el cual uno se desempeñe, ¿cierto? Laboral, educativo, familiar, en fin, entre otros. De todas maneras, si bien ahorita tenemos a la mano muchas herramientas de interacción y de medios de comunicación, pero la pregunta final es, en realidad las estamos utilizando de una manera adecuada. Es indudablemente genial nosotros poder acceder de forma instantánea, momentánea, como usted decía, a, a la transmisión de un mensaje X, pero en realidad el mensaje se está recibiendo con la intención que se quiere. Entonces, no sé, en este mundo de las nuevas tecnologías siempre llegan a contexto un sinnúmero de interrogantes que uno dice, bueno, el ser humano, entre su capacidad de raciocinio, de inteligencia, en realidad está fijando sus intereses en el uso de estas nuevas herramientas. Entonces, pues yo lo llevo en mi contexto empresarial, que si bien las herramientas colaborativas juegan un papel fundamental en la comunicación, sin embargo, no se puede dejar perder eso que venimos hablando desde hace días, que es nuestra corporalidad. Entonces, no sé, una invitación a que utilicemos esas herramientas de la manera más adecuada posible. Muchas gracias. A ti, Andrés, muchas gracias. Y Claudia, ¿qué nos puede aportar? Eh, pues a mí me parece un poquito complicado porque yo veo pues que estos jóvenes se expresan muy bien y la verdad, mm, yo sí he notado mucho el cambio porque a mí me tocó la época de la carta, la época del telegrama, o sea, es muy diferente a cómo se maneja ahora pues la comunicación en sí. Entonces esta materia mucho para comprender tantas cosas, las herramientas virtuales también para mí han sido un poco difíciles, pero he tratado pues como de manejarlas lo mejor posible. Veo que en las redes sociales la gente a veces se expresa de manera muy inadecuada y, y pues la idea es que uno se vaya adaptando a eso y manejarlas de la mejor manera posible en cualquier ámbito, en cualquier ambiente, socialmente, en el trabajo, ahora que estamos estudiando. Entonces esta asignatura me parece muy adecuada y pues nos puede ser muy útil en cualquier carrera que estemos haciendo. Muchas gracias. La verdad que sí, Claudia, Andrés y Steven,
Sus aportes son muy valiosos y permite diferenciar un poco como el tema de la percepción que tenemos frente al uso de las nuevas tecnologías y cómo éstas han pasado por todos esos procesos de lo tradicional a lo actual, como a todo lo que el contexto nos emerge cada día. Les agradezco muchísimo el aporte, pienso que este es un espacio muy significativo y que en el día de hoy se puede evidenciar eso, ¿cierto? De todas maneras, yo les voy a estar compartiendo la grabación de este espacio para ustedes y sus compañeros, quienes no nos pudieron acompañar en el día de hoy. Y no sé si tengan alguna pregunta frente al curso, como para ir cerrando, frente a alguna actividad, como para que cerremos este espacio. Profe, yo sí tenía una pregunta con respecto a la actividad que tenemos pues habilitada en estos momentos. Ahí nos está diciendo que hagamos un ensayo argumentativo que traiga pues información o que haga referencia a los temas trabajados durante todo el curso. Eso hace referencia al tema de lectura crítica, Ajá. eh, al tema de la composición textual. Sí. Ah, listo, perfecto. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Todo muy claro hasta el momento. Profe, una última. Sí. La, la entrega, entonces se sigue haciendo, si se hacen grupos, de todas maneras cada uno debe seguir subiendo el material como entrega propia. Exacto, porque es importante que la plataforma guarde sus registros. Es decir, si ustedes tres trabajan en un mismo grupo y solamente lo envía a Claudia, el registro le queda a Claudia, aunque la nota le aparezca a los tres, ¿cierto? Pero el uso de la herramienta para enviar las actividades solamente aparecería como si Claudia lo hubiera usado. Entonces lo importante es que cada uno pueda hacer el envío de su actividad por el espacio que corresponde. Ok, profe, listo. Bueno. Profe, pero entonces cada profesor o cada docente lo hace diferente, porque yo tengo otra materia donde el profe dice lo contrario, que con una sola persona que entregue la actividad es suficiente. Pues yo sé que en esta es claro que cada uno debe colocar el aporte pues o la actividad en su plataforma, pero entonces es porque cada profesor lo maneja diferente. Sí, yo se los voy a explicar de la siguiente manera. Ejemplo, están Claudia, Andrés y Steven en un solo equipo, ¿cierto? Solamente manda el trabajo Claudia, un ejemplo. Yo le califico a Claudia, a Steven y a Andrés. Y pasó que la nota de Andrés no se registró y se acabó el semestre, un ejemplo. Entonces Andrés me dice, profe, es que yo trabajé con Claudia y Claudia mandó el trabajo. Es más fácil ingresar directamente a la plataforma de Andrés, mirar dónde está el registro, qué día mandó la actividad, para que uno como docente pueda tener eso asegurado, ¿cierto? Yo se los sugiero más que todo por temas de evidencias, porque las evidencias cuando pasan procesos, dificultades de pronto en la plataforma, dificultades con una nota, es más fácil acceder tanto para el estudiante como para el docente en esos aspectos. Otra situación, digamos que Claudia se retira del semestre, a mitad de semestre, entonces Claudia en ese momento ya perderíamos como los registros de Claudia, pero trabajó con Andrés y Steven y hay alguna dificultad con la actividad, entonces es mejor que cada uno lo tenga por su plataforma para que cuando presenten estas situaciones se pueda validar directamente en cada uno de sus usuarios. Por eso es que yo siempre les digo, muchachos, los espacios de la plataforma se deben usar por todos, así las notas les aparezcan, para que estas dificultades de pronto no los afecten. Buenos días, Andrés. ¿Listo? Bueno, sí, porque ustedes saben, Claudia y todos, que está bien, la tecnología nos ofrece un mundo de cosas muy bonitas, pero tiene algo que yo siempre me da mucho susto, es el tema de las plataformas digitales o que por cualquier X o Y situación nos pasa cualquier percance, entonces es mucho más fácil allí, es mucho más fácil poder tener esos registros. Es como cuando yo les digo, cada trabajo que hagan, súbanlo a la nube o a un repositorio online,
porque muchas veces utilizamos memorias o el mismo computador y en cualquier momento se daña el computador o en cualquier momento perdemos la memoria y perdemos incluso trabajos de grado se han perdido así. Chicos próximos a socializar y le dicen a uno, profe, se me dañó esto, ¿qué hago? Yo les decía, siempre es importante tener un plan B, o sea, un sitio donde guardar eso, donde siempre podamos acceder. Bueno, muchachos, yo les agradezco mucho la participación, la disponibilidad de su tiempo, sé que es un sábado y es muy importante poder contar con ustedes en estos espacios. Muchísimas gracias por permitir que este encuentro se lleve a cabo, que tengan un feliz fin de semana, descansen y una bonita semana para cada uno de ustedes. Profe, muchas gracias.